¿Sabías que el suelo, esa tierra que pisamos todos los días, es uno de los ecosistemas más vivos y complejos del planeta? En un solo puñado de tierra hay millones de microorganismos trabajando silenciosamente para que podamos cultivar alimentos, purificar agua y mantener el equilibrio climático. Pero hay algo que está interrumpiendo esa red natural, y esos son los microplásticos. Sí, esos pequeños fragmentos de plástico que provienen de bolsas, botellas, fibras sintéticas e incluso cosméticos están llegando cada vez más al suelo. Y aunque solemos hablar de su presencia en el océano, el suelo terrestre ya acumula incluso más microplásticos que los ecosistemas marinos. Un estudio reciente publicado en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety reveló cómo estos microplásticos están afectando gravemente las comunidades microbianas del suelo. Pero antes de hablar de los resultados, es importante entender qué hacen estos microbios. Los microorganismos del suelo son esenciales para reciclar nutrientes, descomponer materia orgánica, fijar nitrógeno y regular emisiones de gases como el dióxido de carbono o el óxido nitroso. Básicamente, sin ellos, la agricultura colapsaría y el cambio climático sería mucho más acelerado. Ahora, ¿qué encontraron los investigadores? Al revisar más de 90 estudios científicos, concluyeron que la presencia de microplásticos afecta directamente la cantidad y diversidad de microorganismos en el suelo. En otras palabras, no solo disminuye el número de microbios, sino también rompe el equilibrio de especies que colaboran entre sí. Algunas bacterias se adaptan y otras simplemente desaparecen. Esto es grave porque muchos de estos microbios no pueden ser reemplazados fácilmente. Además, los microplásticos alteran el pH del suelo, su humedad e incluso su capacidad de retener nutrientes. Imagínalo así, es como si el plástico envenenara lentamente el sistema inmunológico del suelo. Pero eso no es todo. Otra parte crítica del estudio fue el impacto sobre los gases de efecto invernadero. Los investigadores encontraron que la presencia de microplásticos puede aumentar la emisión de óxidos nitrosos, un gas 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Esto significa que la contaminación por plásticos no solo daña el ecosistema local, sino que también contribuye al calentamiento global. Y como si eso fuera poco, estos efectos pueden variar dependiendo del tipo de plástico, su forma, su color, su tamaño y su concentración. Por ejemplo, los microplásticos en forma de fibras afectan distinto que los microplásticos en forma de partículas. Incluso la manera en que se mezclan con el suelo influye en qué tanto daño pueden causar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, debemos reconocer que este problema no se resuelve solamente dejando de tirar basura. Los microplásticos no llegan al suelo únicamente por descuido humano directo. Gran parte proviene de procesos industriales, del desgaste de textiles sintéticos durante el lavado, del uso de fertilizantes plásticos y del riego con aguas contaminadas. En muchos casos, estas partículas llegan de forma invisible y constante, sin que nadie lo note. Por eso, una de las recomendaciones más importantes que hacen los autores del artículo es la necesidad urgente de desarrollar políticas públicas enfocadas en los suelos. Hasta ahora, gran parte de la atención sobre los microplásticos se ha centrado en los océanos, pero la contaminación terrestre es igual o incluso más grave y menos regulada. Otra propuesta es mejorar el monitoreo ambiental. El artículo señala que aún hay grandes vacíos de información, sobre todo en países del sur global, donde la investigación sobre microplásticos en suelos agrícolas es casi inexistente. Necesitamos estudios a largo plazo que analicen no solo la presencia de microplásticos, sino también sus efectos acumulativos en la salud del suelo y en la productividad agrícola. Lo más interesante y preocupante es que algunos microorganismos intentan adaptarse a la presencia de microplásticos. En ciertos casos se han encontrado bacterias que colonizan las superficies plásticas formando lo que se conoce como una plastífera, una comunidad microbiana que vive sobre estos residuos. Aunque esto puede parecer una solución natural, en realidad puede tener efectos negativos. Las plastíferas pueden actuar como reservorios de patógenos y alterar las cadenas tróficas microbianas normales del suelo. Finalmente, los autores destacan que la relación entre microplásticos y microorganismos es compleja y todavía poco comprendida. Algunos estudios preliminares indican que los microplásticos podrían incluso estar afectando la comunicación entre microbios, un proceso esencial para la cooperación en funciones como la degradación de materia orgánica. Perder esa conexión podría alterar procesos fundamentales del suelo, con consecuencias a largo plazo para la agricultura, la biodiversidad y sobre todo para el clima.